quiero que os deis cuenta que en realidad solo hay 3 tipos de ejercicios diferentes, ¿vale? Excluyendo, digamos, las preguntas más o menos teóricas. De ejercicios numéricos hay 3 tipos básicamente. De esos 3 tipos se pueden distinguir como 2 grupos. En un primer grupo sería aquellos problemas donde se dan equilibrios de fase que implican un gas, ¿vale? Que implican un gas. Por ejemplo, el paso de sólido a gas, que eso sería la sublimación, o el paso de líquido a gas, que eso sería la vaporización. Muy bien, entonces dentro de este tipo de ejercicios, es decir, los ejercicios que son un equilibrio de fase en el que estoy pasando a gas, estoy pasando a vapor, dentro de ese tipo de ejercicios podemos distinguir 2. Básicamente, una posibilidad es que me den 2 puntos de equilibrio de esa línea. 2 puntos de equilibrio. Me da igual que sea del sólido gas o del líquido gas. 2 puntos de equilibrio de una línea. Muy bien. Si me dan 2 puntos, como estamos hablando de que está pasando a fase gas, podemos emplear la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿vale? Podemos emplear la expresión de Clausius-Clapeyron. En particular, si solo tengo 2 puntos, pues emplearíamos esta expresión. Logaritmo de presión 2 partido presión 1 sería igual a menos la entalpía molar del cambio de fase de que se trate, ¿vale? Aquí pondría fusión o vaporización, el cambio de fase que sea, partido por R, que multiplica a 1 partido temperatura 2 menos 1 partido temperatura 1. ¿De acuerdo? Esta ecuación, que es la de Clausius-Clapeyron, cuando tengo 2 puntos, solo 2 puntos. ¿Qué me pueden pedir de aquí? En realidad me lo tienen que dar todo menos una incógnita. Una posibilidad es que me den los 2 puntos, por tanto la presión 2, temperatura 2 y presión 1, temperatura 1. ¿Qué me pueden pedir entonces? Pues me pueden pedir que determine la entalpía de ese proceso. ¿Cómo lo haríamos? Pues sencillamente despejando. Si despejo de ahí, me queda que la entalpía molar de vaporización o sublimación sería, el menos me lo paso para allá, R pasa para allá multiplicando, entonces sería menos R que multiplica a ese logaritmo, P2 partido P1, dividido este corchete que pasa dividiendo, dividido 1 partido T2 menos 1 partido T1. ¿Veis? Estoy sustituyendo aquí todos los valores que me dan, pues automáticamente tengo la entalpía de ese equilibrio, Perfecto. Ese es un tipo de ejercicio. También puede pasar que en lugar de daros los 2 puntos y pediros la entalpía, pues os den la entalpía, os den un punto, por ejemplo P1 y T1, y del segundo punto solo te den la presión, y entonces te piden la temperatura de equilibrio. O te dan la temperatura y entonces te piden la presión de equilibrio. Al final de esta ecuación te van a dar todo menos una incógnita, que es la que tendrás que despejar. Aquí he despejado en particular cuando te pidan la entalpía. Ya cuando te piden la temperatura o la presión, pues tienes que despejarlas, ¿no?, de esa ecuación y obtener el valor que te piden. Bueno, con esto ya se resuelve un número de ejercicios, ¿vale? Los ejercicios 2 y 10, ¿vale? El ejercicio 2 y el ejercicio 10 te dan 2 puntos y te piden algunas de las incógnitas que ahí se dice. Bien, otra posibilidad es que no te den 2 puntos, sino que te den más puntos, ¿vale? Esa es la segunda posibilidad. Me dan más de 2 puntos de equilibrio. Más de 2 puntos. Me dan 3, me dan 4, me dan 5 puntos de la línea de equilibrio, ¿eh? Cuando digo un punto me refiero a un punto de la línea de equilibrio. Si estamos representando en un diagrama presión-temperatura, pues imaginaos que esto es una línea de equilibrio, pues por ejemplo este es el punto 1, pues tiene una presión y una temperatura, ¿no?, que le llamo P1 y T1. Y otro punto, pues por ejemplo sería este, el punto 2,
¿vale? El punto 2 pues tendría una presión 2 y una temperatura 2, y así sucesivamente. Si me dan solo 2 puntos, uso esta expresión que he puesto aquí. Si me dan más, 3, 4, los que sean, pues entonces, ¿qué hago? ¿Vale? De 3, con temperatura 3, 4, 5 los puntos que me den. Siempre cada punto es una pareja de valores, presión, temperatura. Pues en ese caso, no utilizamos la ecuación integrada definida, que es esta para 2 puntos, sino que utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero la de integración indefinida, la que deja la integración abierta. ¿Qué ecuación es esa? Pues nos dice sencillamente que el logaritmo neperiano de la presión, me da igual en las unidades que lo exprese, esta presión siempre estará dividida, aunque habitualmente no lo ponemos, ¿no? Dividida por la unidad en la que expreso esa presión. Por ejemplo, si la presión está en bares, pues aquí debajo estaría dividiendo bar, entonces bar se me va con bar. Si esta presión estuviera en torr, pues abajo estaría torr, con lo cual torr se me va con torr. Si fuera milímetro de mercurio, pues milímetro de mercurio arriba y abajo se me va. ¿Por qué? Porque el logaritmo nunca tiene unidades, por tanto lo que hay dentro nunca tiene unidades. Pero a efectos prácticos, yo aquí dentro haré el logaritmo neperiano de la presión que me den. Me da igual en qué unidad me la den. Y sé que ese logaritmo de la presión, de las presiones que me den en el problema, será igual a una constante, un valor constante, ¿no?, que es la ordenada en el origen, menos la entalpía de ese cambio de fase partido por R. Si esa línea es la de sólido-gas, pues sería la entalpía de sublimación. Si esa línea es la de líquido-gas, pues entonces sería la entalpía de vaporización, ¿vale? Por 1 partido por T, ¿vale? Entonces fijaos que el logaritmo neperiano de P, ¿qué es? Es la Y de mi recta. Y la inversa de la temperatura, ¿qué es? Es la X de mi recta. Lo que multiplica la X en una recta que es la pendiente de la recta, ¿vale? Y la constante, pues es la ordenada en el origen. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, todos los puntos que me den, hago una tabla calculando el logaritmo neperiano de la presión, ¿vale? Que me dará los valores que sean. Y de las temperaturas, calculo el valor de la inversa de la temperatura, siempre habiéndolo pasado a Kelvin previamente, ¿eh? O sea, que le hago la inversa a la temperatura ya en Kelvin. Y me dará una serie de valores. Bueno, pues estos valores del logaritmo neperiano de P son los valores que van en la Y, y los valores de la inversa de temperatura son los valores de X. Esos valores los puedo meter en una hoja Excel, y la hoja Excel me da la ecuación de la recta, También lo puedo hacer con la calculadora. Yo meto esos valores en la calculadora y también la calculadora me devuelve el valor de la ordenada en el origen y el valor de la pendiente. Así que, a partir de esos datos que me da el ejercicio, yo obtengo la ecuación de una recta, igual a una constante más, que en este caso ya sabemos que tiene un valor negativo, pero bueno, yo lo pongo en positivo, más m por x, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de ejercicio que me dan más de 2 puntos, siempre hago lo mismo. Calculo los logaritmos neperianos de la presión y las inversas de la temperatura en Kelvin. Y los valores del logaritmo neperiano de la presión son los valores de I, los de la inversa de temperatura son los valores de X. Y esos valores los ajusto a una recta, a través de una hoja Excel o de una calculadora. Para comprobar que esta recta funciona, siempre hay que tomar la precaución de mirar el valor de R cuadrado, que eso también te lo da tanto el Excel como la calculadora. Y hay que procurar que este valor de R cuadrado, o sea, para decir que es una buena recta, lo diremos si como mínimo tiene 2 nueves, y a partir de ahí lo que queráis. Pero como mínimo 2 nueves. Mientras más cerca esté de 1, mejor. Perfecto. Entonces, una vez hecha esta comprobación de que efectivamente mis puntos se están ajustando a una recta bien, ¿vale? Se están ajustando bien porque como mínimo tienen 2 nueves, pues entonces ya puedo emplear esos valores. En particular, ¿qué me suelen pedir en ese tipo de ejercicios? Pues obviamente lo que yo puedo calcular a partir de aquí. ¿Qué puedo calcular a partir de aquí? Pues sé que la pendiente es menos incremento de h partido por r. Entonces, lo que me dé el valor de la pendiente será igual a menos incremento de h partido por r. Y de aquí despejando, pues obtengo incremento de h.
el cambio de entalpía de ese cambio de fase. Si esta línea era de vaporización, pues sería entalpía de vaporización. Si esa línea era de sublimación, pues esto es entalpía de sublimación. Despejando de aquí sería menos lo que me haya dado la pendiente por R, ¿vale? Y entonces de esa manera obtenemos el valor de R. Perfecto, perfecto. Respecto a las unidades, aunque esto ya insistí en su momento, pero fijaos, un logaritmo no tiene unidades. Luego, lo que hay a este lado de la igualdad es sin unidades. Claro, yo solo puedo sumar o restar cosas que están en la misma unidad. Luego, si a la izquierda es sin unidades, todo lo que hay a la derecha tiene que ser sin unidades. Por tanto, la constante, la ordenada en el origen, tampoco tiene unidades, sin unidades. Y este producto, m por x, tampoco tiene que tener unidades. Porque si tuviera unidades, no se podrían restar estas cosas, ¿vale? No se podrían. Bien. Entonces, ¿qué unidades tiene la inversa de la temperatura? Como la temperatura la estoy expresando en Kelvin, la inversa tiene unidades de Kelvin menos 1. Para que se me vayan las unidades al hacer este producto, ¿qué unidades tiene que tener la pendiente? Pues la pendiente tiene que tener unidades de Kelvin. Así, al multiplicar Kelvin por Kelvin menos 1, se me va y queda sin unidades. Luego, fijaos que la pendiente, la que obtengo de la ecuación de mi recta, esa pendiente tiene unidades de Kelvin. Unidades de Kelvin. ¿Vale? Bien. Al multiplicar por R aquí, como esto tiene unidades de Kelvin, y la R siempre es una unidad de energía, me da igual que sea julio, que sea caloría, que sea atmósferas litros, me da igual, una unidad de energía partido mol Kelvin, pues siempre este Kelvin de la pendiente se mira con el Kelvin de la constante de los gases y me quedará una unidad de, efectivamente, energía, julio, caloría, atmósferas litros, lo que sea, por mol. ¿Por qué por mol? Porque fijaos que esto tiene aquí la rayita, esta es la entalpía molar, el cambio de entalpía para un mol de sustancia. Perfecto. Pues así es como se resolvería este tipo de ejercicios, que también hay varios en la lista. También hay varios en la lista. Es habitual que también nos pidan, por ejemplo, el cambio de entropía, a una cierta temperatura. Bueno, el incremento de H que obtenemos a partir de la recta lo hemos podido obtener porque lo suponemos constante. Entonces, si es constante, me vale a cualquier temperatura, incluida a la temperatura a la que me están pidiendo el cambio de entropía. Como es una línea de equilibrio, el cambio de fase es reversible. Entonces sabemos que la variación de entropía molar será la variación de entalpía molar partido la temperatura a la que sucede ese cambio de fase. Con lo cual lo que tengo que hacer es el incremento de H que he obtenido a través de la pendiente, lo sustituyo ahí y lo divido por la temperatura a la que me estén pidiendo el cambio de fase. Y de esa manera obtendría también la variación de entropía. Muy bien. Estos son los ejercicios más frecuentes, ¿de acuerdo? Es decir, que estemos considerando un equilibrio en el que hay un gas, sólido gas o líquido gas. Y dentro de ese contexto, en el que se aplica la ecuación de Clausius-Clapeyron, si me dan solo 2 puntos, utilizo la expresión de Clausius-Clapeyron de la integración definida, que es esta. Si me dan más de 2 puntos, 3, 4, 5 puntos, pues utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada de modo indefinido, a través de la ecuación de una recta. ¿Ok? Calculo los valores del logaritmo de P no de P, la inversa de la temperatura, en Kelvin, y de ahí extraigo la ecuación de la recta. La pendiente de esa recta será igual a menos incremento de H partido por R. Y de ahí puedo obtener la entalpía del cambio de fase. Bien, si me piden el cambio de entropía, pues puedo utilizar el cambio de entalpía que he obtenido de la recta, de la pendiente de la recta, y divido entre la temperatura a la que me estén pidiendo el cambio de entropía. ¿De acuerdo? Bien, con eso ya solucionáis otros problemas, como son el 3 y el 5, ¿vale? El 3 y el 5. Es decir, de dos puntos, solo 2 puntos estaba el ejercicio 2 y el ejercicio 10, y con más de 2 puntos tenéis el ejercicio 3 y el ejercicio 5. Se resuelven de esta manera que os acabo de decir. Bien, luego aquí tenemos 2 tipos de problemas. Os he dicho al principio que había 3 tipos.
¿Cuál sería el tercer tipo de problema? Pues justo lo que esto no incluye. ¿Qué equilibrio no está incluyendo esto? Pues el equilibrio de sólido a líquido, o sea, la fusión. En la fusión no hay gas, con lo cual no puedo emplear Clausius-Clapeyron. ¿Qué ocurre entonces? Voy a borrar. Si nos enfrentamos a un equilibrio, a una línea de equilibrio, de la que me están dando puntos, ¿no?, de equilibrio, a un equilibrio donde no hay gas, es decir, sólido a líquido, en fusión, pues ya no puedo emplear la aproximación de Clausius-Clapeyron. Con lo cual tengo que emplear necesariamente la fórmula original de Clapeyron. La fórmula original de Clapeyron, la que es exacta en cualquier caso, nos dice que la variación de la presión con respecto a la temperatura es igual a la variación de entalpía de ese cambio de fase partido por la temperatura y por la variación de volumen en ese cambio de fase, ¿vale? Si es para un mol, pues volumen mol. Muy bien. ¿Cómo podemos utilizar esa ecuación? Pues si a mí me dan 2 puntos, yo eso tengo que integrarlo, porque si no lo integro, no lo puedo usar. ¿Cómo integramos esto? Pues tengo que poner lo que está en diferencial a un lado lo que dependa de P y a otro lado lo que dependa de T. Así que el diferencial de T me lo paso para allá multiplicando. ¿Y qué me quedaría? Diferencial de P sería el cambio de entalpía partido el cambio de volumen molar por diferencial de T que pasa multiplicando y T que está dividiendo. Entonces esto ya está preparado para poder integrarlo y por tanto para poder usarla en los ejercicios. En este tipo de ejercicios que atañen a equilibrio sólido-líquido, donde no aparece ningún gas. Bien. Entonces, esto lo integraría entre 2 puntos, ¿vale? 2 puntos de equilibrio de la línea sólido-líquido. Una presión 1, una presión 2, y este término de aquí, que está en función de la temperatura, pues la temperatura 1, que corresponde a esta presión, y la temperatura 2, que corresponde a esa presión. Bien, ya hemos dicho que la variación de entalpía, el cambio de entalpía y el cambio de fase, varía muy lentamente con la presión y la temperatura. En particular, como esta integral respecto a la temperatura, con la temperatura, varía muy lentamente. Entonces, siempre la suponemos constante, saldría de la integral. ¿Y el cambio de volumen? ¿Varía mucho con la temperatura? Pues no. ¿Qué cambio de volumen es este? Pues el volumen del líquido respecto al volumen del sólido. Como tanto los líquidos como los sólidos sí cambian, se expanden o se comprimen, digamos, con la temperatura, pero muy poco. O sea, la dilatación de un sólido, la dilatación de un líquido es muy pequeña. Luego, el cambio de volumen del sólido o del líquido es pequeño. De manera que la diferencia entre ellos se mantiene constante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque varía muy poco con la temperatura. Si fuera un gas sería otra cosa, porque el volumen de los gases sí que cambia mucho con la temperatura. Pero el de un líquido o un sólido apenas cambian con la temperatura. Luego, la variación de volumen se va a mantener prácticamente constante. De manera que en este tipo de ejercicios esta división se puede suponer constante y entonces sale de la integral. ¿Qué me queda entonces? La integral de diferencial de P, pues es directamente P2 menos P1. Luego aquí me quedaría incremento de P, ¿vale? P2 menos P1. Sería igual a esto que lo estamos suponiendo constante y sale de la integral. Por la integral de 1 partido de t. La integral de 1 partido de t es logaritmo neperiano de t. Luego esto sería, y como es logaritmo neperiano de t2 menos logaritmo neperiano de t1, la diferencia de logaritmo es el logaritmo del cociente. Luego esto multiplicaría logaritmo neperiano de t2 partido t1. Y esta fórmula es la que ya podemos utilizar. ¿Veis? Partiendo de la de Clapeyron, que es exacta, hemos derivado una formulación que es aplicable justo al equilibrio que no teníamos controlado hasta ahora, que era en el que no influyen los gases, es decir, el equilibrio de fusión, cuando pasa de sólido a líquido. Y esta es la ecuación que podremos usar. De manera que si me dan 2 puntos, P2 y P1, T2 y T1, pues de aquí puedo sacar la variación de entalpía, siempre y cuando me den cuánto cambia el volumen, claro, ¿vale? Bien, entonces en este tipo de ejercicios te lo darán todo menos la variación de entalpía, o te darán la variación de entalpía y todo lo demás menos P2 o T2, que tendrás que despejar. Al final es igual que antes,
me darán todo menos una incógnita. Pues esa es la incógnita que despejo de esta ecuación y la calculo. Ya está. De esta manera se resolverían los ejercicios que aluden al equilibrio sólido-líquido, ¿vale? Los ejercicios 6, 8 y 9, atañen a equilibrio sólido-líquido, por tanto, procesos de fusión.